Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Suber. Estoy aquí de nuevo para hacer un pequeño aporte. Bueno, habíamos hablado de el quantum, la teoría del quantum, el teorema de Fermat, ah, el problema en sí de las zapatillas de cristal, las canicas y los espejos, cuando un sujeto se coloca entre dos espejos. Y cómo esto conjugado con la burbuja óptica y el teorema de Fermat, ya, nos da como resultado los mundos paralelos. Ok, o sea, por si ponen este video por primera vez, quiero explicarles que considero que soy el primero en aplicar el teorema de Fermat. No sé si otros lo han hecho, no lo he leído. Lo de la aplicación del teorema de Fermat me lo he oído a mí mismo. Desde joven, muy joven, estuve interesado en las matemáticas y en el teorema de Fermat. Y no era muy bueno para las matemáticas, pero ambicionaba, quería, codiciaba ese conocimiento. Me gustaba ver cómo otros desarrollaban todo eso y yo quería hacer eso parte de mí. Pero no entendía cuando me lo explicaban, no podía entender. Además de tener una dislexia un poco moderada, pero sí, y una falta de atención, ¿verdad? No diagnosticada, sino que por lo que he podido leer y he ido vislumbrando, ¿verdad? Ah, padezco de eso. Pero no quiero decir con esto que era bobo o que no me interesaban las matemáticas. Es más, fui señalado por divagar. Y no era que yo divagaba, simplemente tenía una mente tan curiosa y tan inquisitiva y tan acelerada que saltaba de un tema a otro, a otro, a otro. Inclusive se me dijo que era temático. Me preocupé por muchos años. No, no tuve la menor idea de por qué me dijeron eso. Y era porque hablaba de una cosa y de otra y de otra, y solo temas, temas. Era un joven que leía revistas, muy interesante, conozca más, algunas revistas de Newton, revistas científicas. Y entonces cuando hablábamos, saltábamos de un tema a otro como una revista, o como leer un periódico, que pasas una página y luego estás en otro tema y luego en otro y otro. Con el tiempo descubrí que esto no era correcto, que lo correcto es conversar, ¿verdad? Mantener cierta línea temporal y temática, ¿ya? Y se me iba la piscucha y de repente no sabía ni qué había estado diciendo antes y descubrí que no era correcto, pero todo esto lo descubrí por mí mismo. O sea, no fue una cosa que alguien me enseñó, solo me hicieron el comentario. Eres una persona muy temática y no les agradaba. Entonces, no me molesté, sino que me interesé en saber por qué. O sea, no lo entendía, pero lo entendí por mí mismo. También no entendía muy bien cuando me explicaban cosas de matemática, aún así me interesé tanto y me quedé en esto toda mi vida que al final llegué a ver un tema muy importante en los 3 libros de Aurelio Baldor, donde explica de que en un orden lineal, ¿verdad? En un orden elemental se estudia aritmética, álgebra y geometría, pero hay un orden arbitrario, entonces, pero no lo explica. Entonces yo empecé a investigar y como prácticamente se reían de mí porque miraba los dibujos del álgebra de Baldor y de la aritmética y no hacía ejercicio, sino que me dedicaba a observar sus dibujos. Y entonces así fue como descubrí que había un índice y que la X marcaba ese índice como un tesoro. Y empecé, al principio no lo pude creer, después me lo negué y luego empecé a ver que sí, en efecto. Entonces empecé a estudiar y pude nutrirme de esto y luego crear un sistema que ayudara a ustedes y que no lo pudieran hacer comercial. Inclusive yo no lo puedo hacer comercial porque mi canal es Commons y también es como open source. O sea, tal vez lo único que deseo es que me mencionen, ¿verdad? Y
como descubridor de esto y encontré que había una especie de carta encriptada en los 3 libros de Aurelio Baldor. Recordemos que al Instituto de Aurelio Baldor lo cerraron, ¿verdad? Y ahí radica la historia. O sea, también destruyeron la biblioteca de Alejandría. Y pude ver, o sea, de tanto observar, que inclusive los antiguos egipcios tuvieron su oscurantismo, porque para la época de Hipatia ellos todavía estaban como los geómetros griegos y alejandrinos estaban especulando bastante sobre el cálculo y sobre la geometría, y parecía que todo estaba basado en esto. Yo más bien creo que ellos estaban interesados en cómo fue que construyeron las pirámides. Ni ellos mismos se lo explicaban, ni nosotros con toda nuestra tecnología podemos realmente vislumbrar quién fue el que hizo las pirámides, porque ellos no tenían tecnología. La única respuesta es que sí la tenían. Y como dije en un video anterior, cómo se hizo la presa de arcogravedad Hoover en Estados Unidos, pues se hizo con un enorme esfuerzo y un gran presupuesto. Pues las pirámides de Egipcio lo mismo, con un enorme esfuerzo y un gran presupuesto, y no fueron hechas por simples sumitas aritméticas, fueron hechos por cálculo avanzado. Y no solamente las pirámides de Egipto, sino que otras construcciones en la India y en Angkor, o sea, nos pueden dar a entender de que ellos tenían cálculo avanzado. ¿Y por qué se hizo esa gente, verdad? Y todo entró en oscurantismo, y luego empezamos a avanzar pobremente en cálculo. Y hasta el día de hoy ya tenemos un poco de cálculo. Pero bien, eso es otro punto de otra historia. Estoy acá para explicarles un poquito sobre el hecho de que tenemos, que mi persona aplicó el teorema de Fermat. Soy la primera persona en aplicar el teorema de Fermat. Como digo, no sé si otro ya lo ha hecho, por lo menos yo nunca lo he leído. A mí nunca nadie me explicó que el agua no era fósil. Fue algo que yo descubrí por observación. El agua en los mares de los planetas circunvecinos se evaporó hace millones de años. ¿De dónde viene nuestra agua? ¿Por qué no siguió la misma suerte nuestros mares? Ahora, no estoy hablando de que no existen gotas de agua o hielo en los demás planetas y en el nuestro. Y ahí específicamente sí podemos encontrar algunas como formas, ¿verdad? Antiguas, ya de hace, ¿verdad? Que sí son fósiles, ¿verdad? Formas de fósiles. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando digo que el agua no es fósil, realmente me refiero a los mares, y no lo es. Entonces, también, al aplicar el teorema de Fermat a la burbuja óptica, descubrí que podíamos viajar en el espacio, pero hacia el pasado, que difícilmente podemos viajar al futuro, sino al pasado. Entonces, hay algo que me motivó a estudiar esto, además de mi curiosidad. O sea, lo primero fue mi curiosidad, mi deseo de saber y conocer. No tenía libros ni enciclopedia. Bueno, nunca he tenido una enciclopedia, nunca he tenido libros de especialistas, nada. O sea, siempre ha sido el periódico, siempre han sido algunas revistas y pedazos de libros viejos, ¿verdad? Nunca he tenido acceso a esos medios. Pero mi interés se sobrepone a todas estas circunstancias, ¿verdad? De dificultades económicas y de carencia de acceso a estos medios como enciclopedias y temáticas y libros, etcétera, sobre estos temas de astrofísica. Entonces, mi único contacto fue con unos libros viejos y derruidos de álgebra, y se me conoció por eso, por andar con unos libros derruidos de aritmética y álgebra que ni eran míos. Tuve mi primera álgebra como a los 24 o 26 años y mi primera geometría como a los 30 y algo. O sea, de Baldor, ¿verdad? Esto fue el único contacto que tuve realmente en cuanto a... Sí, como no como otros que tienen la enciclopedia británica, hispánica y libros de temática, qué sé yo, ¿verdad? Todos esos libros. Yo no tuve eso, solamente estos, sí. Y resulta que me gustaban, o sea, no era algo que
que me era incómodo, sino que lo encontraba maravilloso e inclusive quería saber de qué se trataba. Entonces fue así como estudié todo esto y llegué a una conclusión al aplicar el teorema de Fermat a mi teoría de la burbuja óptica. Y no solamente fue mi interés, como ya dije, o sea, tenía un sobrado interés en saber y conocer la verdad, sino que pude comprender que en las pirámides egipcias, en Abidos, había unos jeroglíficos que estaban fuera de su tiempo. Había un helicóptero Apache, se supone que es una fragata, un destructor o que es un tanque, y luego una nave, ¿verdad? Que hoy podríamos decir que es un SR-72 actual. Y luego estaba una sandalia vacía que asemejaba a un brazo, pero asemejaba más a una sandalia, y arriba había un piecito, solo que tenía 4 dedos, pero me dio a entender que era una medida. Y hablaba de tantos pies de altura. Cuando nuestros avionetas se levantan o nuestros aviones se levantan, dicen, se levanta a tantos pies de altura. O sea que esa medida es nuestra, no es de ellos. ¿Y quién se las dio? Pues alguien viajó al pasado. Entonces, ¿y por qué? ¿Cómo es posible? En definitiva, dije yo, no podemos viajar al futuro, pero sí al pasado. Ahora, este dato me llenó de más curiosidad y empecé a investigar y encontré que si el teorema de Fermat lo uníamos a la burbuja óptica, que es de mi confección, es mi teoría, y unida al problema de los espejos, del sujeto con los 2 espejos y las zapatillas de cristal y el efecto mariposa del quantum, podíamos poder entender qué es lo que había pasado, y explicaba cómo los planetas caen en conjunto con el Sol y el Sol proporciona un hábitat, un espacio, una burbuja óptica, donde nuestros planetas caen en conjunto con el Sol en el espacio, y que el Sol incandescente quemando la materia oscura y otras materias de las cuales teorizamos y no conocemos, inclusive la materia oscura es aún parte de una teoría, que ya algunos, bueno, me imagino que algunos países tienen ya elementos, ¿verdad? Pero no lo divulgan por ser, no sé, ellos tendrán sus razones para no divulgarlo. La cuestión es que como un electrodo al querer soldar unas piezas bajo agua y conectarlo, ¿verdad? El electrodo hace pasar sus electrones libres hacia la pieza de metal y crea un campo, un vacío, y genera burbujas. En especial si lo movemos hacia abajo, va generando burbujas y burbujas. Esta es una forma de explicar, ¿verdad? La burbuja óptica, la teoría de burbuja óptica. Entonces, consideraba que al igual que una montaña, ¿verdad? Con sus bosques y su pico nevado, puede reflejarse en un lago, así nuestro planeta, nuestro sistema solar, más bien nuestro sistema solar se puede reflejar en la burbuja óptica cuando cae. Entonces, era una forma de entender que esto podría darse. Bueno, por el momento, eso es todo. Gracias por permitirme entrar a sus hogares a través de estos medios informáticos. Gracias. Con su permiso, gracias.